Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre aprendizaje, ¿no? Enfoque número 1. Nos vamos a centrar en el enfoque conductual del aprendizaje. Antes de iniciar a desarrollar este tema, yo quisiera advertirles lo siguiente. Dentro de los 18 temas que tiene nuestro plan curricular, este tema es quizás el más difícil de asimilar por parte de los alumnos, porque siempre se les complica poder diferenciar casos, ejemplos, cuando se trata de un condicionamiento operante, cuando se trata de un condicionamiento clásico, cuando se trata de un caso de reforzamiento positivo, negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Entonces vamos a explicar muy bien, ¿no? Y a ilustrar para que ustedes lo puedan entender. Y es importante que ustedes puedan diferenciar muy bien estos conceptos, porque siempre viene una pregunta en el examen sobre estos temas. Entonces, y no hay nada mejor que la práctica, ¿no? Siempre tratando de resolver ejercicios que tengan que ver con este tema, ¿no? Entonces empezamos, ¿qué es lo que vamos a desarrollar entonces en este tema sobre el enfoque conductual? Primero vamos a hacer una definición del concepto de aprendizaje. Luego vamos a hablar extensamente sobre lo que es el condicionamiento clásico planteado por Iván Pavlov, y luego vamos a abordar el aprendizaje por condicionamiento operante planteado por Skinner. Entonces, esos son los tres tópicos centrales de nuestro tema del día de hoy. Entonces, empezamos con la definición de lo que significa aprendizaje. Para poder entenderlo, vamos a apreciar que nosotros como seres humanos nos encontramos constantemente aprendiendo. ¿Qué aprendemos? No solamente conocimientos como ahora, también aprendemos valores, aprendemos actitudes, aprendemos creencias, aprendemos hábitos, ¿no? O sea, el ser humano constantemente se encuentra aprendiendo, y las exigencias actuales para los alumnos son otras a las que tenían los alumnos hace 20 años atrás. Ahora lo que se requiere bastante, como decía Toffler, es que las personas tengan esa capacidad, que todo aquello que ya lo aprendieron también lo puedan desaprender para mejorar, para perfeccionar su aprendizaje, ¿no? Con bastante rapidez, ¿no? Y el aprendizaje también significa que el alumno mantenga esa curiosidad, esa motivación, porque si no también el aprendizaje comienza a ser una tortura para el alumno, ¿no? Que esté motivado, deseoso, que le intrigue saber más. Y qué importante también es para aprender la práctica, ¿no? Es bien importante. Y como dice acá Platón, el que aprende y no practica lo que aprende es como el que ara y nunca siembra, ¿no? Es como el estudiante que solamente recoge información y no la sabe usar esa información, ¿no? O sea, no tiene sentido esa actitud. Entonces, vamos a ver y apreciar el concepto de aprendizaje. Para que una conducta sea considerada una conducta aprendida, tiene que tener tres condiciones, tres criterios. El primero de ellos es que toda conducta aprendida significa una nueva adquisición, significa un cambio dentro de la persona. Esto nos lleva a señalar que, como ejemplo de este criterio, que antes no tenías ese hábito de levantarte temprano y ahora sí te levantas a las 5 de la mañana de repente. Antes no tenías información sobre ese tema, ahora tienes esa información sobre ese tema.
Aprender significa adquirir una nueva información, una nueva conducta. El otro criterio, que esa información, esa conducta tiene que permanecer en el tiempo. Un alumno no puede decir que ha aprendido un tema, un tópico, un concepto, cuando dentro de un mes se está olvidando de ello. Entonces quiere decir que no está aprendido. Aprendizaje significa mantener esa información a lo largo de todo el tiempo. Hay algunos alumnos, por ejemplo, que estudian para el examen. Pasa el examen y ya se han olvidado gran parte de esa información. Significa que no está bien aprendido. El tercer criterio, siempre un aprendizaje es producto de la práctica y podríamos reforzar esta idea que en realidad un buen aprendizaje es aquel en donde uno hace algo con esa información, utilizas esa información, te relacionas con esa información. Siempre el aprendizaje es producto de que las personas se relacionan. El alumno aprende mejor cuando hace esquemas, hace resúmenes, explica a otra persona, así aprende mejor. Uno tiene que hacer algo con esa información, no quedársela solamente ahí. Por eso que en este punto, sobre la práctica, también tenemos que destacar que hay conductas que aparecen en las personas, pero que no son producto de la práctica. Ahí tenemos, por ejemplo, las conductas madurativas. Las conductas madurativas aparecen en el ser humano no tanto producto de la práctica, sino producto de las condiciones y a un tiempo determinado. Por ejemplo, el niño que empieza a caminar si es que tiene la condición de que su cerebro está correctamente mielinizado. Si ya tiene 11 meses, 12 meses, allí tiene todas las condiciones para empezar a caminar. ¿Producto de qué? Producto básicamente de la maduración. Y eso no es aprendizaje, ¿no? Eso es maduración. Por eso que muchas veces se considera el concepto de maduración como antónimo de aprendizaje. Hay otras conductas también que tienen que ver no tanto con el aprendizaje. Por ejemplo, la expresión de necesidades. Cuando yo tengo sed, tomo un vaso de agua. Y eso no es producto del aprendizaje. Responde a una necesidad, solamente a una necesidad. Entonces, ahí tenemos que diferenciar cuándo una conducta es producto de una práctica y cuándo responde a una maduración, cuándo responde a una necesidad fisiológica que tenemos o cuándo responde a un estimulante también. A veces nosotros nos podemos estimular, por ejemplo, para no dormir, ¿no? Tomamos pastillas para no dormir de repente porque tenemos que estudiar. Participamos en una competencia. Algunas personas también toman estimulantes y mejora su rendimiento. Entonces, esos son los 3 criterios para definir lo que es el aprendizaje. Ahora, en psicología nosotros tenemos modelos que explican cómo aprende el ser humano. O sea, son paradigmas. Y allí, en psicología tenemos 3 grandes modelos. El modelo conductual, el modelo cognoscitivo o cognitivo y el modelo observacional. En esta oportunidad solamente nos vamos a centrar en el primer modelo, el modelo conductual. Y la próxima clase, la próxima semana, vamos a desarrollar el modelo cognitivo y el modelo observacional. Entonces, empezamos con el modelo conductual. El modelo conductual explica básicamente las conductas que tienen que ver con conductas simples, sencillas, como que, por ejemplo, hábitos, reacciones emocionales. Cuando yo tengo, por ejemplo, alegría a ver a mi amigo, o cuando me pongo triste porque escucho una canción. O sea, esas conductas básicas, sencillas, simples, levantarme siempre a las 4:30 de la mañana, son conductas básicas, sencillas. Los explica muy bien el modelo conductual. Y este modelo conductual, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que nosotros aprendemos por una relación de asociación entre estímulo y respuesta.
Por eso básicamente aprendemos. Para el modelo conductual, ¿qué es una conducta? ¿Qué es una conducta? Una conducta son respuestas observables y medibles. El modelo conductual señala que la mente no interviene para nada en el aprendizaje. Por eso cuando ellos quieren estudiar la motivación de un alumno al estudio, el modelo conductual no pregunta, no explora los objetivos de ese alumno, las metas que ese alumno tiene, las expectativas que ese alumno tiene. Esos términos son términos mentales. Para el modelo conductual no los considera válidos para estudiar la conducta y el aprendizaje. ¿En qué se enfoca el modelo conductual para ver la motivación de un alumno? Le preguntará al alumno, ¿a qué hora te levantas? ¿Cuántas horas dedicas al estudio? ¿Eso se puede observar? Sí se puede observar. ¿Se puede medir? Sí se puede medir. ¿Qué más se interesa el modelo conductual? Acuérdate, estímulo-respuesta. Cuando ese alumno estudia, va al colegio, va a la universidad, allí lo evalúan. En casa, los padres fomentan, estimulan al alumno, se interesan porque el alumno estudie, le dan algunos comentarios positivos al alumno sobre su conducta de estudiar. Esas relaciones entre estímulo y respuesta es lo que le interesa al modelo conductual. Por eso que para el modelo conductual, el aprendizaje es un mecanismo de asociación, de relación entre estímulo y respuesta. Y ese mecanismo básico que permite aprender según el modelo conductual se llama condicionamiento. Esto es muy importante, alumnos. ¿Qué es el condicionamiento? ¿Qué es el condicionamiento? Nosotros estamos muchas veces condicionados a determinadas conductas. Ejemplos. Estamos condicionados a almorzar a una hora determinada. Si estamos condicionados a almorzar a las 2 de la tarde, a la 1:12 no nos da hambre. No nos da hambre. Porque ya tenemos esa predisposición. ¿Qué más estamos condicionados? Estamos condicionados a levantarnos a una hora determinada. Ya estamos condicionados. ¿Qué será entonces el condicionamiento? El condicionamiento se define como una relación de asociación temporoespacial entre estímulos y respuestas. Es decir, el condicionamiento es un acto de repetición entre estímulo y respuesta en un espacio y en un tiempo determinado. De tanto repetirse, entonces esa respuesta ya está dentro de nosotros y tiene una predisposición a aparecer. Tiene una predisposición a aparecer. Por eso que el término que muy bien ilustra y grafica lo que significa el condicionamiento es que el condicionamiento es una predisposición, el condicionamiento es un hábito, el condicionamiento es una costumbre. Simplemente de tanto repetirse ese estímulo, esos estímulos, de tanto repetirse esos estímulos y esas respuestas, el ser humano adquiere ya una predisposición. Tenemos una predisposición de repente ya respecto qué amigos, qué personas tener como amigos y qué personas no tener como amigos. Ya hemos desarrollado una predisposición. Sentarnos en un lugar, en una ubicación de todo el salón, ¿no? Nos ubicamos adelante, nos ubicamos en medio, nos ubicamos al final, ¿no? Ya desarrollamos una predisposición, ¿no? Y esa predisposición, como lo hemos hecho en el colegio, de repente lo hacemos ya en la academia, lo hacemos en la universidad. Entonces acá estamos colocando algunos ejemplos de hábitos, de predisposiciones. Y justamente hay una frase que dice, ¿no?, muy comentada, que dice que el hombre es un animal de costumbres. O sea, nos acostumbramos siempre de repente a dormir en nuestra camita a una hora determinada. Y cuando estamos en otro sitio,
en otro lugar, en otra casa, nos es difícil a veces, ¿no? Dormir porque no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y justamente por ese criterio tenemos que Mafalda, de manera muy inteligente, ha señalado y ha criticado esa costumbre que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Que rápido nos habituamos a las personas, a los lugares, a las situaciones, nos acostumbramos rápido. Y ella dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el hombre es un animal. ¿Qué nos está diciendo con esta Mafalda? Más bien las personas que no escapan a las costumbres y especialmente a esos malos hábitos, les cuesta trabajo escapar de esos malos hábitos, por eso entonces el hombre se convierte en un animal. Entonces, a eso nos referimos con condicionamiento. Ahora vamos a estudiar una forma de condicionamiento. Esa forma de condicionamiento es el condicionamiento clásico o modelo de asociación de estímulos de Iván Pavlov, que fue planteado por justamente este fisiólogo ruso Iván Pavlov y que también lo asumió John Watson. Vamos a ver en qué consiste el condicionamiento clásico o respondiente también se le llama. Este modelo explica las respuestas que tenemos los seres humanos, fundamentalmente las respuestas emocionales. Como que, por ejemplo, ¿por qué le tenemos temor a algunas personas a la altura, a algunos insectos, al pericotito? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿No? Esas respuestas, las fobias, ¿no? Explica muy bien este modelo. ¿Por qué tenemos nosotros una canción que nos pone triste? ¿Por qué tenemos una canción que nos pone alegres, motivados, eufóricos? Porque hemos aprendido bajo el esquema del modelo del condicionamiento clásico. Ese tipo de conducta lo explica muy bien este modelo. ¿Y Pavlov cómo lo descubrió? Pavlov lo descubrió de manera accidental, allá por el año 1900, en Rusia. Pavlov estaba investigando el reflejo salival en los perros, el jugo gástrico que emitían los animales, los perros, cuando ese animal ingería algún alimento. Eso es lo que estaba investigando Pavlov en su laboratorio. Y en esas circunstancias él se dio cuenta de un hecho. ¿Cuál? Que cada vez que su ayudante se acercaba a darle de comer a ese animal sin que el perro lo viera, solamente al escuchar los pasos, el perrito ya comenzaba a segregar saliva, y eso le sorprendió a Pavlov. Y como buen científico, él siempre está pendiente de determinadas variables y trata de explicarlas. Y con él no ocurría lo mismo cuando él quería darle de comer. El perro no salivaba para nada. Entonces Pavlov se planteó estas interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa en ese comportamiento de ese animal? Como ustedes pueden haber ya apreciado, el animalito, el perrito, había aprendido por asociación de estímulos. Es decir, ese perrito ya había aprendido que esos pasos era una señal de que venía su alimento. De tanto asociarse los pasos con el alimento, de tanto asociarse, después los pasos adquieren un valor para ese animal. Es una señal, es un anticipo que ya venía sus alimentos. Entonces el perrito comenzó a segregar saliva. Y el mérito de Pavlov es que este tipo de aprendizaje él lo sistematizó. ¿Qué variables intervienen? ¿Cómo tiene que darse el condicionamiento? Ese es el gran mérito de Iván Pavlov. Entonces vamos ahora a ver qué variables intervienen en el condicionamiento clásico, ¿no? Y cómo se produce el aprendizaje. Ahí tenemos el modelo.
El condicionamiento clásico también se le conoce con el nombre de asociación de estímulos o modelo EE, estímulo-estímulo, porque aprendemos así, bajo ese esquema. ¿Qué tiene que pasar? Primero vamos a ubicarnos de repente en estas etapas. ¿Qué ocurre antes del condicionamiento? ¿Qué ocurre durante el condicionamiento? ¿Y qué ocurre después del condicionamiento? Empezamos en la primera etapa. ¿Qué ocurre antes del condicionamiento? Para que haya condicionamiento clásico, tienen que haber allí 3 variables. La primera variable se le conoce con el nombre de estímulo incondicionado. ¿Qué es un estímulo incondicionado? Es un evento, una situación que automáticamente genera una respuesta incondicionada, una respuesta no aprendida. En este caso, en el ejemplo de Pavlov, el estímulo incondicionado era la comida. La comida en la boca del animal, ¿qué va a generar de manera automática, de manera respondiente? La salivación del perrito. La salivación del perrito viene a ser una respuesta incondicionada. Las respuestas incondicionadas son respuestas no aprendidas, respuestas innatas. Algunos le llaman también respuestas reflejas, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tengo un alfiler, ¿no? Y de casualidad me pincho en el brazo, inmediatamente, de manera refleja, voy a retirar ese brazo. Retirar el brazo vendría a ser la respuesta incondicionada. El pinchazo vendría a ser el estímulo incondicionado. Ahí está, ese es el esquema. En los seres humanos, generalmente, las respuestas incondicionadas, las respuestas innatas son todas las emociones básicas. La alegría, la tristeza, la cólera, son respuestas incondicionadas. A nosotros nadie nos ha enseñado a sentir miedo, a sentir cólera, a sentir alegría. Ya tenemos un dispositivo neurológico que nos hace experimentar esas emociones. ¿Y cuáles serían los estímulos incondicionados? A ver, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del miedo, ¿cuál sería el estímulo incondicionado que genera respuesta incondicionada de miedo? Ya se ha estudiado. Generalmente son esas situaciones donde el ser humano pierde el equilibrio, pierde la estabilidad, se va a caer, inmediatamente aparece el miedo. Por eso que los temblores, los terremotos son estímulos altamente emocionales, que aparece la respuesta del miedo. ¿Qué más? Son estímulos incondicionados del miedo. Ahí tenemos también escuchar un ruido fuerte y sorpresivo a nuestras espaldas. Inmediatamente tenemos una reacción de sobresalto. A eso llamamos estímulos incondicionados. Muy bien, ya tenemos 2 variables. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Ahora, otra variable importante es el estímulo neutro o estímulo neutral. En el experimento de Pavlov, el estímulo neutro era la campanita. ¿Qué es un estímulo neutro? Es todo aquel evento, situación o objeto que inicialmente no genera ningún tipo de respuesta en el sujeto, ¿no? Ni de aceptación ni de rechazo, ni de agrado ni de desagrado. Por eso el nombre, neutro. O sea, el sujeto, en este caso el animal, no le llama la atención ese estímulo. Es decir, que antes de que se inicie el experimento, el sonido de la campana para ese animal no generaba ningún tipo de reacción. Bien, luego viene la segunda etapa. ¿Qué pasa durante el condicionamiento? Durante el condicionamiento, ahí, ¿qué es lo más importante? El experimentador tiene que asociar, tiene que presentar los 2 estímulos y tiene que guardar un orden. Primero, ¿qué tiene que presentar para que se produzca el condicionamiento? Primero tiene que presentar el sonido de la campana e inmediatamente después Pavlov así le daba la comida. Sonaba la campanita
inmediatamente después le daba la comida. Sonaba la campanita, inmediatamente le daba la comida. ¿Qué estaba ocasionando con ese esquema, con esa acción? Que las propiedades agradables, en este caso, del alimento, las pasara a la campanita, las propiedades agradables de ese estímulo, las pasara a la campanita, ¿no? Y se producía, lógicamente, la respuesta incondicionada de la salivación en el perro. Luego, de tanto repetir y asociar estos dos estímulos, de ahí el nombre del modelo EE, estímulo, de tanto repetir esos dos estímulos, ¿no? Juntarlos. Después, en una tercera etapa, la sola presencia de la campanita, generaba ya la respuesta, una respuesta condicionada. Es decir, la campanita ya no era estímulo neutral, ya el sujeto no era indiferente a la campanita. La campanita se había convertido en un estímulo condicionado, había adquirido las propiedades del estímulo incondicionado. Es decir, el solo sonido de la campanita producía en el animal la salivación. Este es todo el esquema, ¿no? Es todo el esquema de cómo se aprende y cómo podemos instalar el miedo, la cólera en algunas personas mediante este esquema. Y con este esquema también podríamos desinstalar, quitar fobias también en las personas. Entonces, ejemplos, vamos a ver qué es lo más importante, qué ejemplos podemos tomar sobre este modelo. No sé si a ti te ha pasado como alumno que muchas veces, ¿no?, a los alumnos le agrada o le desagrada un curso, no tanto por el contenido del curso, sino por la manera como el profesor explica. Hay algunos alumnos de repente que les agrada muy bien un curso porque les ha tocado un profesor didáctico, ameno, ¿no?, motivador. Y entonces esas propiedades de ese estímulo, que es el profesor inicialmente neutro, que en este caso pasa sus propiedades al otro estímulo, ¿no?, le pasa sus propiedades, en este caso al curso, ¿no?, le pasa sus propiedades y después el curso ya comienza a gustarnos, ¿no?, a agradarnos. Ese es un ejemplo de condicionamiento clásico. Acá tenemos otros ejemplos más, pero antes de entrar con los ejemplos, de una cuestión breve, poder definir cada uno de las variables que intervienen en el condicionamiento clásico. ¿Cuáles son esas variables experimentales? Ya hemos dicho, primero el estímulo incondicionado. Es un evento que provoca, que causa una respuesta innata, no aprendida. La respuesta incondicionada es una respuesta no aprendida, es una respuesta, llamémosle así, refleja, reactiva. Entonces, esa es la respuesta incondicionada. En el ser humano, las emociones básicas son respuestas incondicionadas. Luego tenemos el estímulo neutro, que viene a ser aquel estímulo que antes del condicionamiento no tiene ningún efecto sobre la respuesta que se desea obtener. Luego tenemos el estímulo condicionado. Es aquel estímulo que inicialmente fue neutro, pero después de varias asociaciones se convirtió en un estímulo condicionado. Y finalmente, la respuesta condicionada, que se refiere a que esa respuesta que inicialmente fue incondicionada, ¿no?, aparece después frente a otro estímulo, pero ya como una respuesta condicionada. Vamos a poner entonces algunos ejemplos. El primero dice, si el motor del carro del novio de una chica, que es un ruido característico, entonces para esa chica, cada vez que escucha el motor del carro del novio de esa chica, ya la chica se alegra, se entusiasma,
¿no? Porque ha asociado, ¿no?, el ruido, el motor del carro del novio con el novio, ¿no? Ese es un ejemplo de condicionamiento clásico. A veces a nosotros no nos pasa también, estamos en nuestra casa, ¿dónde? Estamos en el cuarto, estamos en la cocina, estamos en el baño y escuchamos que la puerta principal de nuestra casa se abre y por el sonido de los pasos de la persona que está entrando a nuestra casa, nosotros identificamos quién ha entrado. Lo identificamos rápidamente. Si son pasos cansinos arrastrando los pies, ¿qué decimos? Nuestra abuelita ha entrado. Rápido lo identificamos, porque hemos asociado. Si es un paso firme, marcial, ya ahí de repente decimos, mi papá está llegando, ¿no? Y eso es producto del condicionamiento. En este otro ejemplo que dice, usualmente un golpe o un castigo verbal provoca respuestas emocionales y respuestas de huida. Si quien otorga los golpes y los castigos verbales es el maestro, entonces ese maestro es un estímulo neutro. Pero como ese maestro, la figura del maestro se asocia al golpe, al castigo, a la humillación de repente, bastarán algunas asociaciones para que después la sola presencia del maestro cause pavor, miedo, ¿no?, como lo podría estar causando el golpe. Ahí también se ha producido un condicionamiento clásico. Acuérdate el modelo siempre, asociación de dos estímulos. Un estímulo que inicialmente provoca reacciones de simpatía, antipatía, rechazo o desagrado, le pasa sus propiedades a otro estímulo neutro. Y ese estímulo neutro después ya genera por sí solo, de tanto asociarse, una respuesta condicionada. Ese es el esquema. Acá tenemos otro ejemplo. Si una persona acude al hospital, ¿no?, estímulo neutro, para recibir un tratamiento de quimioterapia, el estímulo incondicionado, la quimioterapia es el estímulo incondicionado, que va a provocar, ¿qué cosa? Náusea. La náusea es una respuesta incondicionada. Con el tiempo, tras varias asociaciones entre la quimioterapia y el hospital, la figura del hospital, posteriormente, con el solo hecho de pasar por un hospital, ¿no?, o de pensar en el hospital, ¿no?, estímulo condicionado, ya se convirtió en un estímulo condicionado, va a hacer que la persona nuevamente tenga sensación de náusea, de querer arrojar. Ven, como ustedes pueden apreciar, así se aprenden las respuestas emocionales. ¿Por qué le tenemos miedo, por ejemplo, a la sangre? ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? ¿No? Incluso hay algunos alumnos que le tienen miedo al examen, ¿no?, justamente por ese tipo de asociación que han tenido. Muy bien, en el condicionamiento clásico o respondiente hay dos principios que tenemos que tener bien claro. Uno es el refuerzo y el otro es la extinción. ¿Qué significa el refuerzo? Este principio nos dice que toda conducta que está aprendida, para que se pueda mantener en el tiempo, es necesario reforzarla. ¿Y cómo la vamos a reforzar? La vamos a reforzar simplemente cuando a ese estímulo condicionado se le agrega el estímulo incondicionado. En el caso de Pavlov, acuérdate ese esquema, o sea, para mantener que el animal siga segregando saliva cada vez que Pavlov le presentaba la campanita, el sonido de la campanita, para mantener esa conducta, ¿qué tenía que hacer Pavlov? Entregarle el alimento, siempre, o de vez en cuando entregarle el alimento. Eso implicaba que se iba a mantener la conducta de segregar saliva. Entonces, a eso llamamos refuerzo. Caso contrario es la extinción. La extinción es cuando una conducta ya está aprendida, pero dejamos de entregarle el refuerzo. Acá el animalito ya aprendió a segregar saliva ante el sonido de la campana, pero seguimos haciendo sonar la campana días, semanas, meses, y no le entregamos la comida. ¿Qué va a ocurrir con esa conducta de segregar saliva? Va a desaparecer, se va a extinguir, porque no le estamos entregando el estímulo incondicionado. Y así muchas conductas se manifiestan de esta manera. Acá estamos presentando una forma práctica cómo se adquiere el miedo, cómo se adquiere la fobia. Y lo demostró
un psicólogo norteamericano, ¿no? Watson. Este es un caso famoso de Watson, un experimento que hizo él, y se llamó el caso del niño Albert, ¿no? Que era un niño que no sobrepasaba los 2 años de edad. Estaba sentadito este bebé, ¿no? Y ¿qué hizo Watson? Le entregó a ese niñito un osito, un animalito, le entregó para que jugara. El niño comenzó a jugar con ese osito de peluche, ¿no? Ese osito de peluche, comenzó a jugar. Y Watson, de manera subrepticia, sin que se diera cuenta el niño, se colocó a las espaldas de ese niño y hizo sonar un objeto contra una lata, ¿no? Por decir en este caso un martillo de repente, contra una lata, y se produjo un sonido fuerte, ensordecedor, muy fuerte. El niño escuchó este ruido y gritó, soltó el osito de peluche, lo soltó. Dejó pasar unos 20 minutos Watson hasta que se calmara el niño, y nuevamente Watson le comenzó a entregar ese osito de peluche al niño. El niño lo vio con reticencia, no quería acercarse ya al osito de peluche, pero insistió Watson y le fue entregando el osito de peluche. El niño comenzó a agarrarlo nuevamente con ciertas reticencias, y nuevamente Watson se ubicó a las espaldas del niño y otra vez hizo sonar la lata con un ruido fuerte, ensordecedor. El niño en esta vez ya lloró, gritó, ¿no? Y tiró el osito de peluche. Dejó pasar 20 minutos y Watson comenzó a entregarle el osito de peluche. El niño lloraba, gritaba. Se había instalado en el niño un miedo irracional, una fobia. Había aprendido a tener miedo el niño, ¿a quién? Al osito de peluche, ¿no? Y así se instalan las fobias, ¿no? Estas reacciones emocionales, ¿no? Simplemente por asociación. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro modelo de aprendizaje conductual, el condicionamiento operante, planteado por un psicólogo norteamericano, Burrus Skinner, ¿no? Bien, ¿qué nos dice este modelo? Este modelo nos explica cómo aprendemos nosotros ciertas conductas, básicamente por los efectos que tiene. Vamos a graficarlo acá. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo aprendemos algunas conductas? Vamos a aquellos lugares donde nos tratan bien, no vamos a aquellos lugares donde nos tratan mal. O sea, siempre nuestra conducta tiene un efecto. Si yo estudio, tengo buenas notas. Si yo no estudio, tengo malas notas. Entonces, siempre hay un efecto en nuestra conducta. Y este modelo dice que nosotros aprendemos justamente por ese efecto, por esas consecuencias que tiene nuestra conducta. Y este modelo operante dice que para poder aprender tiene que haber una relación entre 3 variables. Por eso que este modelo se le llama la triple relación de contingencias. ¿Qué variables interviene en este modelo? Ahí interviene el estímulo discriminativo, ED, la respuesta operante, RO, y el estímulo reforzador, ER. Un ejemplo. Yo saludo a mi vecino o a mi vecina. Si este vecino o esta vecina me devuelve el saludo, o en todo caso me responde atentamente con una sonrisa, y si yo tengo una respuesta de mi vecino o de mi vecina, entonces yo ya aprendí a saludar a ese vecino, a esa vecina. Ese es el modelo del condicionamiento operante. Otro ejemplo, en un salón de clases, si el alumno pregunta a su profesor sobre un tópico que no entiende y el profesor le contesta al alumno, entonces el alumno ya aprendió. ¿A qué aprendió? A preguntar siempre al profesor cuando tenga una duda. O sea, nosotros aprendemos por el efecto.
por la consecuencia que tiene nuestra conducta, para bien o para mal, pero aprendemos por eso. Vamos a graficar en las tres variables. ¿Qué es un estímulo discriminativo? El estímulo discriminativo se le llama estímulo antecedente. Es el que de alguna manera no causa una respuesta, sino propicia, ¿no? Está antes de que se presente la respuesta operante. En el ejemplo que le había puesto del profesor, la presencia física del profesor funcionaría como un estímulo discriminativo. Si no, entonces, ¿a quién va a preguntar el alumno? Tiene que estar el profesor presente. Luego, la respuesta operante, levanta el brazo el alumno, ¿no? Y plantea la pregunta. Plantear la pregunta viene a ser la respuesta operante. Luego, ¿qué ocurre después de plantear la pregunta? Aquí pueden ocurrir dos hechos. Que el profesor le conteste adecuadamente esa pregunta. Si le contesta adecuadamente, ya aprendió. ¿A qué aprendió? A preguntar a ese profesor. Si el profesor no le contesta adecuadamente a esa pregunta, se hace el desentendido, igual también se va a producir el aprendizaje. ¿A qué aprende el alumno? Aprende a no preguntar a ese profesor cuando tenga una duda. O sea, igual la persona aprende de una o de otra manera, ¿no? Siempre por el efecto. Y justamente al estímulo reforzador se le conoce también como estímulo consecuente. Ese es el estímulo consecuente. Y también podemos ver ejemplos, ¿no? de este modelo. Nosotros, por ejemplo, si somos, ya, vamos a poner un alumno. ¿Por qué algunos alumnos tienen esa costumbre, ese hábito de sentarse en el salón, pero en las carpetas de adelante? Otros tienen esa costumbre de sentarse en las carpetas de en medio y otros en las carpetas al final del salón. Allí vamos a ver que esto es un modelo de aprendizaje operante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje operante nos dice que una persona aprende cuando da una respuesta y esa respuesta es una respuesta que permite cambiar en las conductas, cambiar el medio. Justamente por eso es el término de respuesta, porque el sujeto hace un cambio, una modificación. O sea, el sujeto entra a su salón, busca su carpeta y se sienta en la carpeta que constantemente él se sentaba siempre allí. Luego, en este mismo ejemplo, ¿qué mantiene la conducta de sentarse adelante, en medio o atrás? Ahí entra a tallar ya el reforzador, el estímulo reforzador. ¿Y cuál es el estímulo reforzador? Sería bueno preguntar a aquellos alumnos que se sientan adelante, ¿por qué se sientan adelante? Algunos dicen porque visualizan mejor. Otros, ¿qué cosa dicen? Se sientan adelante porque no se distraen. Sentarse adelante es un buen método para la distracción. Esos son sus reforzadores. ¿Qué mantiene la conducta de sentarse adelante? Esas razones que están dando evidentes, que se pueden apreciar, ¿no? Igual los alumnos que se sientan atrás también tienen sus estímulos reforzadores que mantienen esa conducta de sentarse atrás. Skinner lo explicó estas variables que intervienen en el modelo operante de la triple relación de contingencia con estímulo discriminativo, respuesta operante, estímulo reforzador, en una situación experimental, ¿no? Ahí vamos a ver entonces la situación experimental, cómo trabajó Skinner. Skinner trabajaba con animalitos, ¿no? Trabajaba con ratas, con palomas, ¿no? Y, por ejemplo, él armaba una caja, ¿no? Y es una caja experimental, y en esa caja, ¿qué cosa había? En esa caja había una palanquita, como pueden ustedes apreciar acá, ¿no? Había una palanquita, había también sonidos, podía trabajar con sonidos, ¿no? Y luces. Entonces, ¿qué pasaba ahí?
Allí, lo primero, el estímulo discriminativo. ¿Cuál era el estímulo discriminativo? A veces podía hacer sonar ese sonido, un sonido característico, o a veces hacía que había un foquito que se prendían las luces. Se prendían las luces. En eso el animalito comenzaba a desplazarse por el ambiente, y en eso que el animalito se desplazaba por el ambiente, el animalito topaba la palanca, chocaba la palanca. En ese momento, al topar la palanca, de manera automática, por una abertura aparecía una migaja de pan, ¿no? La comida. Y así ocurría estas circunstancias 1, 2, 3 veces, hasta que en un momento determinado el pericotito, la ratita, aprendía a asociar, a relacionar. ¿Qué cosa? Que cada vez que jalaba la palanquita aparecía una migaja de pan, ¿no? Empezó a asociar. O sea que su conducta tenía un efecto. Al jalar la palanquita aparecía la migaja de pan. Y ese animalito comenzó ya. Ese es el modelo de condicionamiento operante dentro del laboratorio, ¿no? De ahí salió toda esta teoría que planteó cómo aprenden las personas. Ahora, en el condicionamiento operante se dan principios. Los principios son procedimientos, leyes que permiten saber por qué las personas aprenden, ¿no? Y cómo podemos instalar una conducta y cómo podemos desinstalar, quitar una conducta. O sea, los principios nos explican esos procedimientos. Y tenemos básicamente los siguientes principios: reforzamiento, castigo y extinción. Dentro del reforzamiento también tenemos reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Dentro del castigo también tenemos castigo positivo y castigo negativo. Vamos a explicar cada uno de estos principios. El principio de reforzamiento. ¿Por qué yo aplico reforzamiento? Yo aplico reforzamiento cuando quiero que una conducta se mantenga a través del tiempo. Es decir, cuando yo a mi hijo, cuando ha hecho una tarea que yo le he encomendado, le digo: muy bien, hijo, excelente, estoy orgulloso de ti. ¿Qué cosa estoy haciendo con esas expresiones? Estoy fomentando que esa conducta que hizo mi hijo se vuelva a repetir en el futuro. A eso llamamos reforzamiento. O sea, el reforzamiento aumenta la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir en el futuro. Ese es el efecto que tiene el reforzamiento. En cambio, el castigo tiene un efecto contrario. ¿Por qué aplico castigo? Para que esa conducta reprobable, indeseable, no se vuelva a repetir en el futuro. Es decir, si el trabajador llega tarde, le mando como jefe de personal una papeleta de llamada de atención. ¿Para qué? Para que en el futuro no me siga llegando tarde. O le hago un descuento, pues, en todo caso. Entonces, para eso aplico el castigo. Muy bien, pero como hemos dicho, tanto el reforzamiento como el castigo tienen dos tipos: el positivo y el negativo. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Antes de entrar a explicar cada uno de ellos, yo quisiera que tú tomes en cuenta esta advertencia. Cuando tú escuches estos términos dentro del condicionamiento operante, no le vayas a dar una acepción ética ni moral, ¿no? Tú no vayas a pensar que positivo es algo bueno, ideal, correcto, y negativo es algo indeseable, incorrecto. No, esa acepción no le dio el autor, no le dio Skinner. Para Skinner, positivo significa sumar, entregar. Eso es lo que significa para Skinner. Y negativo, restar, quitar. O sea, ¿cómo lo debo entender yo como alumno? Que si yo emito una conducta, como consecuencia de esa conducta, ¿qué tiene esa conducta como consecuencia? Me estoy entregando un estímulo. Puede ser que me entregue un estímulo agradable o me entregue un estímulo desagradable, pero me estoy adicionando un estímulo. Restar es, ejecuto esa conducta y como consecuencia, ¿qué pasa? Me quito un estímulo, agradable o desagradable, pero me lo quito, me lo retiro, ¿no? Eso fue el efecto. O sea, en Skinner, el término positivo y negativo tiene un sentido aritmético, no un sentido ético.
sino aritmético. Se suma, se resta el estímulo a la conducta. Entonces ya con esa advertencia entramos. Reforzamiento positivo. ¿Qué significa entonces reforzamiento positivo? Lo primero, que esa conducta en el futuro se va a volver a presentar. Y la segunda condición es que esa conducta se está entregando un estímulo. Ejemplos de reforzadores positivos que cumplen con esas dos condiciones que yo he señalado. Ahí tenemos los elogios. Muy bien, alumno, excelente respuesta. ¿Para qué? Para que en el futuro esa conducta de participación del alumno se vuelva a presentar en el futuro. ¿Y qué ha ocurrido cuando el alumno ha participado? Se ha agregado un estímulo. ¿Cuál es? El elogio del profesor. Se lo ha agregado, se lo ha adicionado. Por eso que es positivo. Reforzamiento positivo. ¿Qué otros reforzadores positivos tenemos? Los premios, los incentivos, también son reforzadores positivos. Pero el reforzador positivo más potente, no hay nada como una caricia, un abrazo, un beso, ¿no? Esos son los reforzadores positivos mucho más potentes en el ser humano. Muy bien. Seguimos entonces. Reforzador negativo. Que en el futuro esa conducta se vuelva a presentar. ¿Y por qué se presenta? Porque se quita, se retira un estímulo desagradable. Si yo, por ejemplo, tengo un cólico, entonces, ¿qué hago? De repente me voy a la farmacia y compro una medicina, un analgésico, y se me va el dolor de cabeza, el cólico. Entonces, ¿no crees que en el futuro esa persona o yo voy a hacer lo mismo? Claro que sí voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque me estoy retirando, me estoy quitando un estímulo desagradable. ¿Cuál es? El cólico. Otro ejemplo de reforzador negativo. Las personas que utilizan cremas para evitar, ¿no?, la quemadura del sol cuando van a la playa, por ejemplo. También ejemplo de reforzador positivo. Otro ejemplo, el alumno que está a punto de salir desaprobado en el colegio, en la universidad, y comienza a estudiar. ¿Para qué estudia? Para evitar la mala nota, para que no le sigan poniendo mala nota. Por eso estudia. Se está produciendo ahí un reforzamiento negativo. Seguimos. Castigo. Castigo positivo. Acuérdate que esa conducta va a disminuir. Existe una alta probabilidad que no se va a presentar. ¿Y por qué? Porque se está agregando un estímulo aversivo. Ejemplo de castigo positivo. Allí tenemos las sanciones. El alumno se portó mal. ¿Qué cosa dice el profesor? Bien, alumno, usted ha cometido una falta, ¿no? Y yo ya les he advertido, póngase usted en la esquina ahí parado, ¿no? Está aplicando reforzamiento positivo, le está aplicando un estímulo aversivo. 20 vueltas a la losa deportiva como castigo, reforzamiento positivo. Incluso alumnos, el castigo físico para Skinner es castigo positivo. Claro, tú me vas a decir, ¿cómo, profesor, que golpear a un niño va a ser algo positivo? Eso no es positivo, eso es negativo. Jalarle las patillas a un alumno, ¿cómo va a ser positivo? Pero acuérdate de lo que yo te había advertido al principio, que el término positivo para Skinner no tiene un sentido ético ni moral, sino tiene un sentido aritmético. ¿Cómo lo debemos entender entonces? Lo debemos entender que ese alumno, al no haber hecho la tarea, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue la consecuencia de no haber hecho la tarea? Que inmediatamente el profesor le jaló la patilla, ¿no? Le adicionó, ¿no?, la jalada de patilla. Castigo positivo. Luego tenemos castigo negativo. Castigo negativo también que cumple las dos condiciones. Que en el futuro esa conducta reprobable, indeseable, no se vuelva a presentar. ¿Y por qué no se presenta? Porque esa conducta se está quitando un estímulo agradable. Ejemplos de castigos negativos. Ahí lo tenemos, esa recomendación de las abuelitas, ¿no?,
¿Qué cosa dicen las abuelitas a sus hijas cuando ven que la nieta, por ejemplo, está corriendo porque ya la mamá quiere castigarla, ¿no? Entonces la abuelita le dice a la hija, no le pegues a la nieta. Entonces, mamá, ¿qué hago con ella? Mira, va a jalar de años, puro rojo, ¿no? No me ha hecho la tarea que le encomendé. Entonces la abuelita sabiamente, ¿qué cosa le dice? Quítale lo que más le gusta. Quítale lo que más le gusta, no le pegues. En esa práctica estamos viendo ejemplos de castigo negativo, ¿no? ¿Cumplen las dos condiciones? Claro que sí. Va a salir desaprobado, ya. ¿Por qué va a salir desaprobado ese niño? Porque de repente estuvo viendo televisión todo el día. Quitarle la televisión. No, de repente no dejarlo que salga a la calle. Quitarle la pelota de fútbol. Está aplicando castigo negativo, ¿no? ¿Se cumplen las dos condiciones? Por supuesto que sí. En el futuro, ¿ese niño va a volver a hacer esa conducta de no estudiar? Ya no, ¿no? Ya no. Y la segunda condición, ¿cuál fue el efecto de no estudiar para el alumno? El efecto, la consecuencia fue que la mamá ahora le ha quitado la televisión, le ha quitado la pelota de fútbol, le ha quitado la propina de la semana. A eso llamamos nosotros castigo negativo. Miren, alumnos, yo les planteo que cuando ustedes tengan ejemplos, casos, para poder identificar cuando se trata de un caso de reforzamiento, de castigo positivo y negativo, yo les planteo que ustedes, frente a ese ejemplo, ese caso, siempre se hagan dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Esa conducta tiende a desaparecer o tiende a incrementarse? Si esa conducta tiende a incrementarse, ya tú inmediatamente dices que eso es reforzamiento. Si tú deduces que esa conducta en el futuro tiende a desaparecer, tú deduces que ya es un castigo. La segunda pregunta, ¿esa conducta qué efecto tuvo? ¿Se entregó un estímulo o se quitó un estímulo? Si se entregó un estímulo, positivo. Si se quitó un estímulo, negativo. Si yo te pongo este otro ejemplo, el caso de un niño, de repente un niño que está en una casa abandonada y comienza a molestar de repente ahí a las abejas, comienza a tirar piedra, y en eso una abeja viene y le pica en la mejilla. ¿Qué principio conductual se presenta en ese caso? Acuérdate de lo que yo te había señalado, las dos preguntas básicas. En el futuro, esa conducta de estar molestando a las abejas, ¿se va a incrementar o va a disminuir? ¿Qué deduces? Evidentemente que ese niño ya no va a tener ganas de seguir molestando a una abeja. Entonces estamos hablando de castigo. La segunda pregunta, como efecto de tirar esa piedra en ese panal de abejas, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Se entregó un estímulo o se quitó un estímulo ese niño? Como tú puedes deducir, la picadura de una abeja en la mejilla es entregarse un estímulo. Por lo tanto, es positivo. Estamos hablando de castigo positivo, ¿no? O sea, con esas dos preguntas tú puedes fácilmente identificar un principio del condicionamiento operante. Y finalmente el otro principio es la extinción. ¿Cuándo se presenta la extinción? La extinción se presenta cuando una conducta ya aprendida, por falta de reforzador, deja de emitirse. Es como si yo te preguntara a ti, ¿tú cuántas veces eres capaz de saludar a una persona que no te conteste el saludo? Hay un límite, ¿no? 1, 2 veces ya por cortesía, ¿no? Pero siempre hay un límite. Si no te lo saludas y no te contesta el saludo. Entonces la conducta tiende a desaparecer, a extinguirse. Salvo que tú quieras dar una explicación mentalista, ¿no? Por las expectativas, por el interés de la persona, ¿no? La persona está interesada en ese vecino, en esa vecina, está interesada, entonces quiere darle esa explicación, pero ya eso no sería una explicación conductual.
¿no? Porque cuando uno hace referencia a términos mentales ya es otro tipo de explicación. Acá solamente es simplemente ver la conducta, observar la conducta. No le contestó el saludo, ni siquiera lo miró. Entonces se produjo la extinción. Acá tenemos algunas diferencias que nos pueden permitir distinguir cuánto se trata de un caso de condicionamiento clásico y un caso de condicionamiento operante. Lo primero es que las conductas son diferentes. En el caso del condicionamiento clásico, la conducta siempre es involuntaria, reactiva. O sea, el sujeto reacciona de manera reactiva, refleja, ¿no? La reacción de miedo refleja. En cambio, en el condicionamiento operante, la conducta siempre es voluntaria, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, quieres saber dónde se vende los medicamentos a mejores precios. ¿Qué cosa haces? Te encaminas a las farmacias de tu zona a averiguar y preguntar por los precios. O sea, por eso se llama operante, porque el sujeto opera en el medio, es una conducta voluntaria. En el condicionamiento clásico, el rol del sujeto es pasivo. En cambio, en el condicionamiento operante es activo. Ejemplo, tú ves un accidente, ¿no? Y en ese accidente tú ves de repente personas que lloran, ¿no? Porque alguien ha salido de repente mutilado, con sangre, ¿no? Ves gente que llora, gente que grita, ¿no? Y entonces aprendes a asociar dos estímulos, la sangre con el dolor, con el sufrimiento, con el drama ahí, ¿no? Los dos estímulos. ¿Qué has hecho tú? Ahí no haces nada, simplemente tú aprendes por la impresión que te causan esos dos estímulos. Por eso dice que el rol del sujeto en el condicionamiento clásico es un rol pasivo, es pasivo. ¿Cómo aprendes tú? Simplemente por la impresión que te causan esos dos estímulos. En cambio, en el condicionamiento operante, para que sea operante, el sujeto es activo. Busco mi salón, busco mi carpeta, busco mi ubicación. No es activo, tiene que emitir una conducta. En el condicionamiento clásico, ya lo hemos señalado, el ambiente impresiona al sujeto. En el condicionamiento operante, el sujeto actúa sobre el ambiente. El mecanismo de aprendizaje en el condicionamiento clásico se aprende por asociación de dos estímulos. En el condicionamiento operante se aprende por el efecto que tiene la conducta. Y hay una ley, un principio. En el condicionamiento clásico, la ley se llama la ley de contigüidad, de asociación, porque se presentan dos estímulos de manera simultánea. Eso es contigüidad. Y en cambio, en el condicionamiento operante es por la ley del efecto, por la consecuencia, ¿no? Y así, y el condicionamiento operante se puede explicar también en algunas situaciones cotidianas. Por ejemplo, tú seguramente has podido apreciar quiénes son los que más manejan estos principios del condicionamiento operante. Son los profesores que trabajan con niños. Especialmente este modelo se aplica con niños para instalar conductas básicas, con niños de primaria, niños de inicial. Tú no ves ahí cómo la profesora de inicial trabaja muy bien con estos reforzadores, ¿no? La profesora, por ejemplo, dice: a ver, niñitos, niños de 4 o 5 años de inicial, van a hacer esta tarea, ¿no? Y no falta ahí un alumno que quiere congraciarse con la profesora, de repente comienza a hacer su tarea rapidito, termina en poco tiempo y va corriendo todo atropelladamente a enseñarle a la profesora. Así, señorita, le pregunta a la profesora. La profesora, si quiere estimular ese comportamiento, ¿qué cosa dice? Comienza a elogiarlo. Muy bien, Pepito, excelente, Pepito. Y si quiere estimularlo públicamente, señala a los demás. Así como Pepito tiene que ser, miren su tarea, así como Pepito, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo la profesora? Aplicando un reforzamiento positivo, ¿no? Ese reforzamiento positivo. En el futuro, esa conducta de hacer la tarea inmediatamente, ¿se va a volver a repetir? Sí, se va a volver a repetir. Esa conducta de hacer la tarea inmediatamente, ¿cuál fue el efecto? Se entregó un elogio de la profesora, ¿no? Incluso los profesores de inicial tienen más recursos, no solamente el elogio. ¿Se acuerdan? De repente ustedes, chicos, han pasado por esa experiencia. La profesora también tiene otros reforzadores positivos. Dice: a ver, ¿no creen, chicos, que Pepito se ha ganado su premio? Se van a su caja de sellos. Y en su caja de sellos, ¿qué cosa está? La estrellita, la carita feliz, ¿no? Y inmediatamente le imprime
En la frente de ese niño, esa carita feliz. Ese niño está, pero ya en las nubes, ¿no es cierto? Ha sido reforzado. Entonces, de esa manera en educación van manejando, los profesores tienen que ir manejando estos principios, ¿no? De control de las conductas, ¿no? Muy bien, pues estimados alumnos, hemos concluido con nuestra teoría de la semana número 11. Espero que lo expresado acá les ayude realmente a diferenciar, céntrense bastante en diferenciar cuando se trata de un caso de condicionamiento clásico o cuando se trata de un caso de condicionamiento operante. Y dentro del condicionamiento operante los principios, ¿no? Reforzamiento y castigo, positivo y negativo. Ahí céntrense bastante, porque siempre va a venir una pregunta sobre esos tópicos, siempre. Bien, empezamos entonces nuestra práctica. Bien, alumnos, empezamos con el desarrollo de nuestra práctica número 11 sobre el enfoque conductual del aprendizaje. La primera pregunta dice así: Patricia cada vez que ingiere alcohol se comporta de forma diferente. Es más sociable, se le ve más alegre y conversadora. En relación al aprendizaje, en relación a esos criterios que habíamos señalado, entonces, ¿cuál sería una alternativa correcta? La A, Patricia debe continuar ingiriendo alcohol para reforzar su conducta. No tiene nada que ver con los conceptos que se ha señalado ahí. B, el alcohol ayudó a Patricia a cambiar su forma de ser. Puede ser, pero no, siempre hay que buscar algún concepto que pueda explicar esa conducta, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver. C, el consumo del alcohol cambia las conductas y las hace duraderas. Puede ser, pero no tiene nada que ver con los conceptos que nosotros estamos señalando. D, el alcohol sirve para que las personas se vuelvan extrovertidas. Es probable, pero no tiene nada que ver con los conceptos que nosotros hemos señalado. E, la conducta de Patricia es efímera y solo dura mientras está alcoholizada. Básicamente acá puede darse este caso, aunque no está tan claro que digamos, pero sí pues acá en el caso de Patricia no se ha producido un aprendizaje. No se ha producido un aprendizaje, porque el aprendizaje siempre es permanente. En este caso, el aprendizaje, o en todo caso el cambio de conducta que se ha podido dar en Patricia, de ser sociable, ha respondido a un estimulante, y ese estimulante es algo pasajero, ¿no? El alcohol, ¿no? Por eso la respuesta correcta en este caso, la mejor alternativa que se relaciona con el enunciado y con lo que hemos estudiado es la E, ¿no? La conducta de Patricia es efímera y solo dura mientras está alcoholizada. Luego tenemos la pregunta 2. El padre de Matías trabajaba como equilibrista en un circo. En una de las funciones circenses se presentó con un payaso. Lamentablemente en dicha presentación tuvo un accidente y falleció. Matías presenció desde la tribuna el incidente. Desde entonces, cada vez que ve a un payaso en la televisión o en algún espectáculo, se siente invadido por la tristeza. Identifique el estímulo inicialmente neutro en este caso. Inicialmente te están pidiendo que ubiques el estímulo que fue inicialmente neutro. Entonces, en este caso estamos viendo que Matías ya había aprendido, ¿no?, a reaccionar con una sensación de repente de pavor a ver a un payaso, después de haberlo asociado el payaso con la caída de su padre. Entonces, en este caso, el payaso adquiere las características del estímulo neutro, ¿no? Se asoció. Ahora, sería interesante ver cuántas veces se requiere que se asocien dos estímulos para que uno le pase sus propiedades al otro. ¿Cuántas veces? Hay casos donde la impresión es tan fuerte que solamente una vez nomás se requiere, como en este caso, ¿no? La caída de su padre y la muerte posterior de su padre asociado a la figura de un payaso. Entonces, una sola vez. Es como yo te preguntara a ti, ¿cuántas veces tú requieres que te pongan mal una inyección, una jeringa, para que después le agarres miedo a la jeringa, ¿no? Esa vez que te pusieron de repente de manera inadecuada, que te produjo dolor, ¿no?
Una sola vez, no requieren más asociaciones, porque uno aprende por la impresión que le causa una experiencia. Entonces la respuesta correcta en este caso es la D. La D. Seguimos. Pregunta número 3. Dice, identifique la alternativa que comprende ejemplos de conductas aprendidas mediante el modelo de condicionamiento clásico. Enunciado 1. Luis cuestiona en clase a su profesor de psicología. Cuestionar es una conducta operante, no es clásica, ¿no? Porque está emitiendo una conducta voluntaria. Enunciado 2. Melissa experimenta vértigo cada vez que entra en una feria de juegos mecánicos. Acá ya estamos hablando de, efectivamente, condicionamiento clásico, ¿no? Ha asociado, ¿no?, el vértigo con esas máquinas, ¿no?, de los juegos mecánicos. Entonces la 2 está bien. Enunciado 3. Alberto, cuando ve una publicidad de Coca-Cola, experimenta una sensación de sed y tiene el impulso de asociarla. Acá también, ¿no?, se ha condicionado ya, se ha condicionado por condicionamiento clásico. Y enunciado 4, Renato cuando va al estadio repite los insultos al árbitro que dice su hermano. Esto no es condicionamiento clásico, este es un aprendizaje observacional, imita a otras personas. Entonces, en la 3, pregunta 3, la respuesta correcta viene a ser la C, la 2, el enunciado 2 y 3. 2 y 3. Pregunta 4. Este es un texto extraído de un libro de el creador del modelo del condicionamiento operante de Skinner. Y dice así, de un libro llamado Más allá de la libertad y la dignidad. Dice, para Skinner la dignidad también es una ilusión. Reconocemos la dignidad de una persona bajo su argumento, cuando le damos crédito por lo que ha hecho. Tendemos a actuar así cuando no podemos identificar los factores ambientales que controlan la conducta de los demás. Por ejemplo, una persona hace una donación caritativa, podemos pensar que se debe a algo dentro de la persona, como su altruismo. Darle crédito a la gente por actuar bien es ignorar los factores ambientales que dieron origen a su buen comportamiento. Algo durante los años formativos de la persona obviamente ha moldeado su comportamiento deseable. Solo al identificar los factores externos que provocan la buena actuación es que podemos ponerlos bajo control, de manera que más personas hagan el bien más frecuentemente. Ese trayecto hacia una mejor sociedad demanda abandonar la creencia de dignidad, de la dignidad. Muy bien, ahí está Skinner graficando muy bien cómo debemos de entender el comportamiento. ¿Quién controla el comportamiento del ser humano? ¿La mente? Skinner dice que no, la mente no es. ¿Quién es lo que controla el comportamiento humano? El medio ambiente, los estímulos del medio ambiente, ¿no? Que las personas, por ejemplo, reciban premios, estímulos, reconocimientos, sanciones, castigos. El medio ambiente controla la conducta, nos está diciendo acá, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, de la lectura anterior se infiere que para lograr una conducta altruista es requisito el modelado. Critica más bien el entender la conducta caritativa de ser altruista. Critica, no tiene nada que ver con esto. La B, cuando se es altruista es por una fuerza interna. Eso es lo que dice Skinner, que no se debe entender así, ¿no? Critica más bien estas posturas. C, el reforzamiento inhibe las buenas conductas. No tiene que ver con el enunciado. D, el castigo es un procedimiento de mayor eficacia para el altruismo, ¿no? Es un mensaje totalmente contradictorio, ¿no? E, es fundamental el control de variables ambientales para obtener una conducta, ¿no? Eso es lo que más se ajusta a lo que está planteando el autor, ¿no? Es fundamental el control de las variables ambientales de los estímulos para obtener una conducta. Entonces, la respuesta correcta allí viene a ser la E. La E. Pregunta 5, dice, cada vez que se enciende la luz roja,
y el animalito presiona la palanca, cae una bolita de comida en el dispensador de alimento. La luz funciona como una señal de aviso, que si presiona la palanca, en ese momento recibirá comida. Al estímulo luz se le llama puntos suspensivos y actúa como señal, esto es, determina la ocasión para realizar la conducta. No provoca la respuesta, solo señala la ocasión. Presionar la palanca es la, puntos suspensivos. La bolita de comida en el dispensador es el, puntos suspensivos. Como ustedes pueden estar ya adelantándose, anticipándose, acá están interviniendo en este experimento las tres variables del aprendizaje: estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzador. Entonces dice, escoja de las alternativas aquella que contenga los términos apropiados para completar los espacios en blanco en el texto presentado. Entonces ahí incluso se repite de manera secuencial las variables, ¿no? Estímulo discriminativo, conducta operante y estímulo consecuente o estímulo reforzador. La respuesta correcta ahí entonces es la alternativa B. Pregunta 6. La mamá de Milagros le ha dado a tomar tocos. Milagros, cada vez que huele el envase, empieza a sentir náuseas. De acuerdo al proceso de condicionamiento clásico, es correcto afirmar que A. El tocos es un estímulo neutro. B. La mamá es un estímulo discriminativo. C. Sentir náuseas al oler el envase es una respuesta condicionada. D. Tomar tocos es un castigo para Milagros. El oler el tocos es una respuesta incondicionada. Entonces ahí, alumnos, estamos viendo que este ejemplo es un modelo de condicionamiento clásico. O sea, el tocos en sí viene a ser un estímulo incondicionado, ¿no? Que va a provocar, porque el tocos creo que es una papa fermentada, ¿no? Podrida, si podríamos decir así, ¿no? Y que inmediatamente va a generar una respuesta incondicionada. ¿De qué? De la náusea, ¿no? Entonces, al asociar el tocos en un envase, el modelo del envase, la forma del envase, lo está asociando, ¿no? Entonces, solamente con ver el envase, inmediatamente va a provocar en mí esa reacción de náusea, ¿no? Esa reacción de náusea. Creo que el término más apropiado, en vez de oler el envase, ¿no? Porque el envase podría tener el aroma del tocos y eso ya es estímulo incondicionado. Creo que una mejor manera de presentar esta pregunta para que sea condicionamiento clásico sería que observa el envase, en vez de que huele, ¿no? Observa el envase. Ya al observar el envase ya genera esa reacción, ¿no? Condicionada, ¿no? De la náusea. Bien, entonces la respuesta correcta en la número 6 tenemos, dice, la C, ¿no? La C. Pregunta número 7, dice, Aida veía su serie favorita, Los Magníficos, siempre junto a su nieto André. Él murió en un accidente aéreo. Años después, en Netflix, ella vuelve a ver dicha serie, sintiendo mucha pena. Del ejemplo presentado, señale lo correcto en relación al condicionamiento. La serie es un reforzador positivo. Acá estamos viendo que este es un modelo básicamente de condicionamiento clásico, no es un modelo de condicionamiento operante por asociación de estímulos. Entonces está descartada la alternativa A. B. La serie es un estímulo incondicionado. La serie es un estímulo incondicionado. No, pues la serie en sí no, por sí sola no va a generar ninguna respuesta, ¿no? De manera refleja, automática. Está descartada también. C. La sensación de pena es un reforzador positivo. No, tampoco. D. El recuerdo de André es un estímulo neutro, ¿no? O sea, si ya tiene una reacción, ¿cómo va a ser estímulo neutro? Imposible. E. La serie es ahora un estímulo condicionado. Esto sí, más bien, ¿no? O sea, de tanto asociarse la serie con su nieto, ¿no? Y la manera como murió el nieto, ¿no? De tanto asociarse, ya después Netflix adquirió esa propiedad,
del nieto. Y posteriormente, con la sola presentación del programa, de esa serie, ¿no?, inmediatamente aparece allí de repente el dolor, el sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso dice, la serie es ahora un estímulo condicionado. Ya genera una respuesta, la E. Pregunta número 8. En los últimos días, Eduardo ha estado realizando muchas travesuras en su casa. Debido a ello, la madre ha decidido que el fin de semana no vaya de paseo con sus amigos. Desde la perspectiva conductista, ¿cuál sería el principio de condicionamiento que está aplicando la mamá de Eduardo con su hijo? Ahí tú estás viendo que la mamá le está quitando un estímulo, ¿no?, que no vaya de paseo. Entonces, te haces esas dos preguntas. En el futuro, ¿esa conducta de hacer travesuras se va a volver a repetir o no con la acción que está tomando la mamá? Evidentemente que no se va a volver a repetir, ¿no?, va a disminuir. Entonces estamos hablando de castigo. Segundo, esa conducta de hacer travesuras, ¿cuál fue el efecto? ¿Qué ocasionó? ¿Se entrega un estímulo el niño o se quita un estímulo? Como tú puedes apreciar, no ir de paseo es más bien quitar, restar. Entonces estamos hablando de un castigo negativo. Pero, ojo, acá en las alternativas no está ese término, castigo negativo. Sin embargo, un sinónimo de castigo negativo es costo de respuesta, ¿no? Es lo mismo, sino que es otro término, ¿no? Entonces, la 8 es la A. Costo de respuesta o también castigo negativo, ¿no? Es lo mismo. Pregunta número 9. Dice, Lucrecia le pide a su enamorado Pepe que le compre entradas para el concierto de Luis Miguel. Pepe le responde que no tiene plata. Lucrecia durante todo el día llama y llama a Pepe para que le compre las entradas. Ante ello, él, para evitar que lo siga molestando, le hace caso a su petición. En el marco del condicionamiento operante, ¿cuál es el principio que se está presentando? Nuevamente, las dos preguntas, ¿no? En el futuro, ¿no?, el enamorado va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Lógicamente que sí, va a volver a hacer, comprar la entrada, ¿para qué? Para que no lo estén molestando, no lo estén llamando a cada rato, ¿no? Va a volver a hacer lo mismo. Estamos hablando de reforzamiento, ¿no? Ahí ya estamos hablando de reforzamiento. ¿Y por qué le compra ya inmediatamente la entrada? Porque quiere, el mismo término lo dice, quiere evitar, quiere retirar que la enamorada lo siga molestando, lo siga fastidiando con las llamadas. Quiere alejarse de ese estímulo. Entonces estamos hablando de un reforzamiento negativo, ¿no? Reforzamiento negativo. Pregunta número 10. Durante una reunión familiar, Joaquín realizó pataletas. Ante ello, su madre le da un palmazo y Joaquín deja de hacer las pataletas. De acuerdo a la teoría del condicionamiento operante, la madre estaría aplicando con su hijo el principio. Esto está mucho más fácil, ¿no es cierto? Ya esto tú lo deduces rápidamente. Estamos hablando de un castigo. ¿Qué tipo de castigo? Producto de la pataleta, ¿qué ocurrió como efecto? ¿Se entregó o se quitó un estímulo? Se entregó, ¿no? ¿Y se entregó qué cosa? El palmazo. Castigo positivo. Respuesta correcta, entonces, la A, ¿no? Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido entonces nuestra teoría y nuestra práctica del enfoque conductual. Les recomiendo que siempre busquen exámenes de la pre, de ciclos pasados, y revisen ahí preguntas de este tipo, porque esa es la mejor manera de cómo uno va a adquirir rapidez para resolver, identificar casos de condicionamiento operante o clásico y los principios de reforzamiento. Así que a seguir practicando, ¿ya? Nos vemos entonces hasta la próxima semana.